Hola niños y niñas, soy yo, su profesor Jair Alvarino, y de nuevo nos encontramos en la clase de matemáticas para que terminemos de conocer algunas operaciones que podemos aplicar con los segmentos. Para la clase de hoy les traigo la multiplicación de segmentos. Recordemos que el segmento es una sección o una porción de una línea recta que tiene un origen y que tiene un punto de llegada. En este caso tenemos acá, por ejemplo, el segmento al que llamamos el segmento A, que mide 3.6 centímetros. Recuerden que para poder hacer la medición de estos segmentos es necesario que tomemos la regla, voy bajando la regla para que hagamos la medición, y siempre la condición para medir el segmento es que midamos desde 0, ¿sí? En este caso estamos mirando que el segmento efectivamente tiene 3.6 centímetros, ¿sí? Recordemos que acá están las unidades de los centímetros, 1, ¿sí? Empezamos a medir desde el 0, contamos 1, 2, 3, ¿sí? Y no alcanza a llegar a 4. Entonces recuerden que el centímetro tiene 10 milímetros y que de esos 10 milímetros estamos tomando 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por esa razón tenemos 3.6 centímetros, es decir, 3 centímetros completos y 6 partes de 10 del centímetro siguiente, lo que nos da como resultado los 3.6 centímetros. ¿Correcto? Ahora bien, la pregunta es ¿cuántos centímetros hay en 4 segmentos iguales? Quiere decir entonces que vamos a tomar 4 segmentos con la misma medida, ¿sí? Y los vamos a unir. Es decir, tenemos el segmento A, como habíamos dicho, porque el segmento A vale 4.6, ¿cierto? Perdón, 3.6, corrijo, vale 3.6 centímetros, que es lo que vale el segmento A. Y lo vamos a repetir 4 veces, porque vamos a realizar 4 segmentos con la misma medida. Es decir, que tenemos el segmento A con 3.6, el segmento A con 3.6, el segmento A con 3.6 y el segmento A con 3.6. Se está repitiendo 4 veces. Entonces, operativamente, podemos decir que el segmento A se repite 4 veces. Es decir, es como si dijéramos 4 por A, o sea, 4 veces el segmento A. Y como el segmento A es igual a 3.6 centímetros, esto se traduce en una multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a multiplicar el valor del segmento por la cantidad de veces que lo vamos a repetir. Entonces, 4 por 6, multiplicamos 4 por 6 y eso nos daría 24. Permítanme un momentito, yo voy acomodando la cámara para poder hacer la operación. Entonces, 4 por 6. ...24... coloco el 4 y llevo 2. Y 4 por 3, 12. ¿Sí? 4 por 3, 12. Ah, 4 por 3, 12. Corrijo. Pero como llevo 2, lo había olvidado. Porque 4 por 6, 24. Coloco el 4 y llevo 2. 4 por 3, 12. Y 2 que llevo, 14. Entonces me daría 14. Ahora bien, vamos a ver algo. Y es que aquí arriba tenemos un número decimal. ¿Sí? Tenemos un número decimal. Que tenemos la parte entera
que es el 3, y la parte decimal, que es el 6. Es decir, después de la coma hay un solo número, que es el 6. En cambio, en el número de abajo, que es el número entero, no tenemos ninguna coma. Entonces, en el resultado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a contar de derecha a izquierda y vamos a ubicar la coma dependiendo del número de decimales, de la cantidad de números decimales que hayan en ambos factores. Como el 4 no tiene números decimales, pero el 3,6 sí tiene decimales y tiene 1, entonces quiere decir que vamos a correr, vamos a poner la coma, nos vamos a desplazar de derecha a izquierda una cantidad. ¿Por qué? Porque el de arriba tiene un solo decimal y el de abajo no. Entonces, como el de arriba tiene un solo decimal y el de abajo no tiene decimales, entonces vamos a contar hacia allá 1. Es decir, que nos quedaría 14,4, y como estamos hablando de centímetros, es importante en el producto, en el resultado obtenido, colocar la cantidad. Ahora, si me devuelvo, entonces acá tenemos los 4 segmentos que miden lo mismo, 3,6, y lo que hago es tomar la regla efectivamente para verificar que se cumpla, que hay 14,4 centímetros, que fue el producto. Entonces vamos a mirar. Siempre medimos desde el 0. Siempre medimos desde el 0. Y si enfoco un poco la cámara, enfocando la cámara, entonces tenemos mido desde el 0 y vamos a encontrar que efectivamente hay 14,4 centímetros. Es decir, que al repetir el segmento A, que equivale a 3,6 4 veces, lo que vamos a encontrar es un producto final de una adición, ¿sí? Porque es una adición, lo que estamos es sumando, solo que como se nos está repitiendo el mismo segmento 4 veces, lo podemos cambiar por una multiplicación y al final vamos a encontrar 14,4 centímetros. Entonces, tú puedes hacer este ejercicio sumando o lo puedes hacer multiplicando. Te recomiendo que lo hagas multiplicando porque en algunas ocasiones podemos encontrar segmentos que son un poco más grandes. O podemos encontrar que el mismo segmento se nos repite en unas cantidades muchísimo más grandes. Entonces lo recomendable es que acudamos a la multiplicación cuando el segmento se nos está repitiendo n cantidad de veces. En este caso, 4 veces. Veamos, por ejemplo, el siguiente segmento, que equivale a 1,8 centímetros. Recordemos siempre que vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir desde 0. Siempre vamos a medir desde 0. Vamos a medir desde 0. ¿Sí? Y encontramos, haciendo un acercamiento sobre el segmento, si mido desde 0, vamos a encontrar que el segmento efectivamente mide 1,8. Tenemos la unidad completa del centímetro, mire que no alcanza a llegar a 2, y que el centímetro de 1 a 2 está dividido en 10 partes iguales y estamos tomando 8 de ellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos nuestros 1,8 centímetros. ¿Ok? Entonces, la pregunta ahora es: ¿cuántos centímetros hay en 14 segmentos iguales? El segmento H se repite 14 veces, es decir, tenemos 14 por H. Y como el segmento H es igual a 1,8, pues finalmente tenemos 1,8 por 14. O bien podría sumar 1,8 14 veces. Tú lo puedes hacer por suma o lo puedes hacer multiplicando. Mi recomendación es acudir a la multiplicación de segmentos, ya que la cantidad de veces que se está repitiendo el segmento H, pues es
un número bastante alto, ¿cierto? Entonces la multiplicación nos permite abreviar esa suma que se repite 14 veces y simplemente pues mediante esta operación vamos a tratar de encontrar ese resultado de forma muchísimo más corta. Entonces para ello colocamos el 1,8, lo multiplicamos por 14, donde el 1,8 es lo que mide el segmento H y el 14 la cantidad de veces que se nos está repitiendo el segmento H, ¿sí? Entonces empezamos siempre por la unidad. 4 por 8, 32. Coloco el 2 y llevo 3. 4 por 1, 4. Y 3 que llevo, 7. Aquí no voy a colocar la coma en ninguna parte. La coma se ubica es al final de nuestro resultado. Y todavía no hemos llegado al final porque apenas lo que hicimos fue multiplicar la unidad del 14. Todavía nos falta multiplicar la decena. Entonces vamos a pasar a multiplicar la decena por el mismo 1,8. Entonces al multiplicar la decena, entonces tenemos 1 por 8, 8. Y como estamos hablando de decenas, entonces no lo puedo colocar debajo del 2, sino que vamos a pasar a la cantidad de las decenas. Es decir, que esa multiplicación, ese producto entre el 1 y el 8 lo debemos ubicar debajo del 7, porque ya estamos hablando de decenas. Entonces, acá este espacio queda vacío. 1 por 8, 8. Queda limpio. ¿Listo? Este espacio aquí. Y 1 por 1, pues 1. Ahora sí, vamos a hacer la suma de ambos productos obtenidos. Y encontramos, como el 2 está solo, la unidad, entonces quedaría el 2. ¿Sí? 7 más 8, 15. Coloco el 5 y llevo 1. Y 1 más 1 que llevo, 2. Ahora bien, acá sí voy a colocar la coma. Pero recordemos que el 14 es un número entero y que no llevaba números decimales. Mire que lo tenemos acá, no tiene números decimales. Y el 1.8 sí tiene un decimal, que es el 8. Es decir, este no tiene decimales, pero el de arriba sí. ¿Que tiene cuántos decimales? Es decir, ¿cuántos números después de la coma hay? 1. Quiere decir que nos vamos a devolver de derecha a izquierda y vamos a colocar la coma tantas veces nos indiquen la cantidad de decimales que tienen los factores. Y como solamente el de abajo, no tiene decimales, y como solamente el 1,8 tiene un solo decimal, entonces vamos a correr la coma una sola vez. Es decir, que la coma nos quedaría aquí. En otras palabras, nuestro producto es igual a 25,2 centímetros. Recuerden, hay que colocar la unidad. Quiere decir que si nosotros repitiéramos o midiéramos ese segmento de 1.8 centímetros 14 veces, nuestra medida llegaría hasta 25. Voy a tratar de colocarlo con el dedo. 25,2. Ese sería nuestro resultado final. No lo podemos hacer pues en este espacio de esta hoja porque es muy pequeña, pero si ustedes tienen una hoja de blog o tienen de pronto un cuaderno de dibujo con hojas grandes, pueden hacer el trazo y verificar de que efectivamente al multiplicar 1,8 centímetros 14 veces nos daría 25,2, y lo pueden distribuir o repartir, o pueden medir los 25,2 y partirlos en segmentos de a 1.8 y vamos a encontrar que se repiten 14 veces. Espero que les haya quedado claro el ejercicio y vamos ahora sí a trabajar y a resolver
las siguientes actividades, los siguientes ejercicios. Espero que les guste el video y a trabajar.